Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Tom y Aileen Lonergan. Es un caso un tanto largo, así que voy a empezar directamente para no perder nada de tiempo. Ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. También les dejo mi segundo canal por si quieren algo un poco más relajado. Así que sin nada más que decir, comencemos. Las personas que están viendo ahora mismo son Thomas Joseph Lonergan y Aileen Cassidy Lonergan. Se conocieron en la Universidad del Estado de Luisiana en Estados Unidos. Por esa época decidieron comenzar una relación. Aileen para ese tiempo tenía un hobby que con el tiempo compartió junto a Tom, el buceo. Le gustaba bucear y parece que a Tom también le resultaba interesante la idea. Además, ambos disfrutaban del aire libre. Cosas como actividades en la naturaleza, ir a caminatas y explorar juntos los acompañarían el resto de su relación. Tom y Aileen provenían de familias católicas, los dos formaban parte de esa religión y eran además buenos estudiantes. Todo esto que tenían en común los hizo muy unidos. Ambos formaron parte del cuerpo de entrenamiento de oficiales de reserva de la Fuerza Aérea mientras estaban en la universidad. Una vez graduados, se mudaron juntos a Jefferson, Texas. En este lugar ambos tenían trabajo. Tom era ingeniero químico por la Fuerza Aérea y Aileen era maestra. Se casaron finalmente junto a un grupo pequeño de familiares y amigos en 1988. Unos años después, en 1995, fueron profesores voluntarios para el Cuerpo de Paz de los Estados Unidos y se mudaron a Tuvalu, en Oceanía, a una zona sin electricidad. Para esa época, Tom y Aileen habían compartido sus hobbies durante varios años y les gustaba bucear a tal punto en que ya eran experimentados, con 80 inmersiones cada uno. Cada uno, por supuesto, tenía su diario de buceo. Tom anotaba todas sus experiencias y una de las entradas que se encontró en su diario hablaba acerca de una inmersión hecha en Fiji, en la cual se cruzaron con ballenas. Según lo que escribió, fue una de las mejores experiencias que había tenido y realmente no sabía si habría alguna otra que pudiera superarla. Después de pasar 2 años en Tuvalu, el plan era irse a vivir a Hawái para estudiar biología marina. Pero antes de eso, decidieron viajar por el mundo durante 3 meses para conocer un poco más. Además, querían hacer algunas paradas en lugares clave del mundo del buceo. Finalmente, en 1998, el 15 de enero, llegaron a Cairns, Australia. Un lugar para buceo muy turístico lleno de paseos para hacer. La costa australiana, como algunos de ustedes sabrán, es excelente para el buceo. Miles de personas llegan al lugar para poder experimentar este viaje ideal. La pareja se estaba quedando a 1 hora de este lugar en el Walkabout Hostel. Pero el clima cuando ellos llegaron no lo favorecía para empezar a bucear, así que tuvieron que quedarse unos días más con la intención de poder hacer buceo de la mejor manera posible. Luego de un tiempo, finalmente el clima se puso mejor y pudieron reservar un turno con la compañía Outer Edge para el 25 de enero de 1998. Y es en este contexto que comienzan los hechos. La historia comienza ese día a las 8:30 de la mañana cuando Tom y Aileen salen con el bote. En este había por supuesto gente encargada de registrar a cada persona, cuántas veces se metían y cuántas veces volvían al bote. Katie Traverso era en esta ocasión la encargada de hacer esas anotaciones en particular, pero como veremos después no era la única persona encargada de ciertas tareas importantes relacionadas a esto de anotar salidas, entradas y cuánta gente había. En 2 de los sitios de buceo, Tom y Aileen se habían tardado entre 10 y 15 minutos en regresar al bote. Esto quedó registrado y hacía que en un principio, si les pasaba algo, no se sospechase que estuvieran en problemas, ya que era usual que ellos tardaran. Todo el viaje fue normal hasta que llegaron a St. Crispin, la última de las paradas. Tom y Aileen entran a las 2:20 al agua junto con otros buceadores. El problema es que ellos nunca regresan. Y acá es donde empieza todo lo extraño, porque nadie se dio cuenta. La bajada sí quedó registrada a las 2:20,
pero jamás nadie notó cuando ellos volvieron. El trabajo de la tripulación también es justamente contar a la gente que termina las excursiones. Es algo obvio, es algo que se debería hacer por seguridad. En esta ocasión había alguien encargado de contar, pero al parecer no lo hizo bien. Por lo cual, recién 2 días más tarde, el 27 de ese mes, se dieron cuenta de que en el bote había pertenencias de gente desconocida. O al menos se percataron de que seguían estando ahí. Toda la situación parece anormal, ya que había gente dentro del bote, gente que trabajaba ahí, que lo había notado el primer día, sin embargo no se hizo nada. Fue 2 días después recién que se dieron cuenta de que esas pertenencias nadie las había reclamado. Además había un colectivo, un ómnibus, que se llevaba a la gente desde este paseo de buceo hasta sus hoteles, y en ese colectivo se habían dado cuenta de que faltaba la pareja. Lo raro de vuelta es que durante esos 2 días nadie se haya preocupado por confirmar que la pareja estuviera bien. Luego de examinar estas pertenencias un poco, entendieron que se trataba de una pareja de casados, de Tom y Aileen. A las 8 de la noche de ese día entonces se notificó a la policía, temiendo no poder encontrarlos por la cantidad de tiempo que había pasado. Recordemos, ellos sabían qué hacer, sabían bucear, estaban preparados y lo habían hecho varias veces. Entonces, al momento de subirse al bote y pedir que los dejasen bucear juntos, sin instructor, la agencia no tuvo problemas. Además, iban completamente preparados, estaban de pies a cabeza cubiertos y con suficiente oxígeno para estar 1 hora debajo del agua. No parecían ser usualmente imprudentes, lo único que hacían era llegar un poco tarde. Lo raro es que nadie los haya visto, porque puede ser que la persona que contaba a la gente no hiciera bien su trabajo, pero toda la tripulación se fue sin siquiera mencionarlos. Nadie los pudo ver en el agua o debajo, nadie vio burbujas por salir. Nadie recordaba cosas extrañas de este caso ese día. El problema principal, por lo que pude ver, es que había gente encargada de diferentes cosas ese día. Una persona estaba encargada del log, es decir, de escribir quién bajó y quién subió, mientras que otra persona estaba encargada de contar a la gente en sí. El supuesto encargado de ese día era un hombre llamado Harold. Ahora, el problema con Harold es que parece que no quería hacer su trabajo muy bien. Antes de irse había 24 pasajeros, alguien le dijo que 2 más se habían subido y en lugar de contarlos de vuelta, simplemente dijo, bueno, hay 26, nos vamos. La verdad es que de toda la información que había en internet, creo que esta parte es muy importante. Se nota que nadie realmente llevaba una cuenta de la gente, que los roles cambiaban todo el tiempo y que no se lo tomaban muy en serio. Parecían estar muy confiados de que no habría accidente alguno, y lo hubo. Desde un principio bastante irresponsable todo lo que fue el cuidado de la gente, pero bueno, prosigamos. La familia de Tom y Aileen fueron notificados después de la policía. Ellos les dijeron que era probable que no los encontrarían. Aún así, se organizó una búsqueda con botes y aviones, por tierra también, para intentar encontrarlos, aunque comenzó al día siguiente por la luz, es decir, el 28. De esa manera quizás sería más fácil encontrarlos. La familia estaba devastada, más que nada por el hecho de no poder hacer gran cosa estando tan lejos. No podían ayudar en las búsquedas, no podían comunicarse fácilmente y no tenían mucha información, pero estaban esperanzados de poder encontrarlos. Hubo un montón de voluntarios de todo tipo. Se los buscó en el último lugar donde fueron vistos, pero lamentablemente, nada fue encontrado durante los primeros 5 días de búsqueda. Como dije previamente, el trabajo hecho por las personas en el bote fue terrible. Las cosas que decían a los detectives o habían escrito en los diarios de navegación no tenían mucho que ver con lo que los testigos decían. Horas, actividades, a quienes vieron decían cosas diferentes. Se supone de todos modos que como Tom y Aileen dijeron que querían ir a hacer sus propias cosas sin supervisión, ellos dejaron de anotarlos en el diario del bote y por lo tanto nadie escribió sus movimientos, nadie escribió si volvieron al bote porque no había nadie vigilándolos. Lo que de todos modos no es una buena excusa, ya que tenían que contar a la gente igual antes de irse. A los pocos días, el 30 de enero, la búsqueda se cerró. Había pasado el suficiente tiempo como para que las corrientes se los llevaran y además hubo algunas mini tormentas durante esos días, lo cual haría mucho más difícil encontrarlos. Fue recién el 1 de febrero que se encontró algo relevante.
A unos 65 kilómetros de donde Tom y su esposa habían sido vistos por última vez, apareció un chaleco salvavidas inflable. Lo curioso es que en el lado izquierdo decía Tom Lonergan. El área en el cual esto había sido encontrado estaba cubierta de cocodrilos. No era un lugar para andar dando vueltas tranquilo. Una semana después, el 8 de abril, hacen otro inquietante descubrimiento. Había una aleta de buceo con el nombre de Eileen en la isla de Indian Head. Esta estaba más lejos que el equipo de Tom, 80 kilómetros más al norte. A partir de esto, la teoría de los investigadores era que podían haber sobrevivido de alguna forma llegando a tierra firme, y por esto debían encontrarlos. Con el pasar de los días se hallaron aún más cosas. Finalmente, el 5 de febrero de 1998, el dispositivo de control de flotabilidad de Tom, o BCD, lo que es un tipo de chaleco que permite al usuario controlar su flotabilidad, fue descubierto cerca de la costa de Indian Head, a más de 100 kilómetros al norte de Port Douglas, de donde la pareja había salido. Todo lo que se encontró, chalecos, equipo de buceo, estaban en perfectas condiciones. Los cinturones estaban desabrochados, no rotos, y por lo tanto se los habían sacado por su propia voluntad, aunque no sabemos bajo qué circunstancias. En algunas fuentes se dice que el traje de neopreno que le pertenecía a Eileen tenía algunas rasgaduras que podrían haber sido causadas por el coral. Además, los estudios hechos en estos objetos indicaban que habían estado rondando el agua desde el 26 de enero. Se entendió que probablemente habrían fallecido perdidos en algún lado, deshidratados y sin ropa. Por su parte, apenas las familias pudieron llegar a Australia, decidieron hacer un servicio memorial por las probables muertes de Tom y Eileen. El problema era que las cosas que habían recolectado de la pareja en el agua indicaban que no habían sufrido daños, o casi ninguno por lo menos, lo que era raro si se hubiesen hundido o encontrado con algún problema, como por ejemplo los cocodrilos de la zona más al norte. Además, como mencioné en un principio, iban bien preparados, no eran principiantes y tenían un tanque de oxígeno listo para sobrevivir bastante tiempo, el suficiente como para llegar a la playa más cercana. Habían pasado 6 meses sin rastro de la pareja hasta que se descubrió una pizarra de buceo. Es decir, es este pizarrón chiquito en el cual se puede escribir bajo el agua, lo cual es excelente para comunicarse mientras se bucea. Este pizarrón o pizarra de buceo se descubrió cerca de Indian Head, donde se encontró el resto del equipo de buceo. La pizarra decía lo siguiente: lunes 26 de enero, 8 am. Nos han abandonado en el arrecife. Por favor, ayúdennos. Vengan a rescatarnos antes de morir. Ayuda. Esta es la última vez que alguien encontraría alguna cosa de Tom y Eileen Lonergan. Debo añadir que algunas palabras estaban borradas, como pueden ver, pero el mensaje se entiende a grandes rasgos. Hasta ahora parecía todo un desafortunado accidente para la pareja, hasta que surgieron detalles extraños un poco perturbadores acerca de ellos. Lo principal vino de los diarios que Tom y Eileen llevaban entre sus pertenencias, las cuales habían quedado en custodia por su desaparición. 6 meses antes de desaparecer, Tom escribió en su diario lo siguiente: como un estudiante que ha terminado un examen, siento que mi vida está completa y que estoy listo para morir. Por lo que puedo decir, a partir de aquí mi vida solo puede empeorar. Ha alcanzado su punto máximo y todo es cuesta abajo desde aquí hasta mi funeral. Apenas unas semanas antes de la última inmersión que realizaron, Eileen escribió en su propio diario lo siguiente: Tom espera morir de una manera rápida y dolorosa, y espera que suceda pronto. Tom no tiene tendencias suicidas, pero tiene un deseo de muerte que podría llevarlo a lo que desea, y podría quedar atrapado en eso. El diario completo de Tom Lonergan era así, y ambos escribieron sobre cómo odiaban sus trabajos y sus vidas en general. Estos detalles, por supuesto, abren la posibilidad de que, en lugar de un trágico accidente, los Lonergan hayan fingido su propia muerte o hayan llevado a cabo un pacto para quitarse la vida al mismo tiempo. Claro está que si el plan era escaparse del mundo y cobrar un seguro de vida, sería un poco difícil por la magnitud del caso. Era algo extraño y parecía negligencia, por lo tanto había muchas personas involucradas y sus caras estaban en todas partes para ver si alguien los encontraba. Difícil escapar y encima estaban atrapados en Australia. No es que podían cruzar una frontera y de repente encontrarse en un lugar diferente con policías que no sabían nada del caso,
o gente que no se hubiese enterado. Es más, si se iban a vivir a una isla cercana con la esperanza de que nadie los encontrara, sería todavía más difícil por las poblaciones chicas. Por otra parte, cerca del lugar en donde desaparecieron no había tantos tiburones, había muy pocos. El equipo no estaba dañado, así que tampoco habría sido un cocodrilo. Los cuerpos nunca se encontraron y el clima en ese momento estaba perfecto. No es que una tormenta o niebla les impidiese ver barcos para pedir ayuda u otras personas. Después hubo alguna que otra tormenta, pero en ese momento, cuando se perdieron, si estaban vivos, pudieron haber pedido ayuda a barcos cercanos. Se inició una investigación a partir de todo esto y el 10 de octubre de 1998, el forense Noel Newman encontró que la pareja murió por exposición, ahogamiento o un ataque de tiburón. No mucho más. Newman también comprometió a Geoffrey Nairn a ser juzgado por homicidio involuntario, ya que esta persona, Geoffrey Ian Jack Nairn, era el dueño del bote en el cual desaparecieron y por ende el responsable de los cuidados de su tripulación. Además, ese día iba con ellos. El juicio de Geoffrey Nairn comenzó el 8 de noviembre de 1999 y su abogado insistió en la teoría del asesinato-suicidio, insistiendo en que la desaparición había sido planeada por la pareja y que la tripulación no tenía nada que ver. Finalmente un jurado encontró a Nairn inocente. Sin embargo, se vio obligado a pagar $28,000 por negligencia y Outer Edge se retiró unos meses después. Conjunto a lo que pasó en el juicio, también se dijeron algunas cuantas cosas con respecto a la pareja y a cómo se escaparon o cómo decidieron quitarse la vida. Se dijo además que hubo un bote no identificado ese día de la desaparición y que era posible que la persona que iba dentro llevase a la pareja consigo. Este fue uno de los tantos avistamientos que hubo. Una mujer propietaria de una librería en Port Douglas dijo que la pareja entró 2 días después de desaparecer y compró mapas y postales. Además, supuestamente también vieron a esta pareja en un hotel en Darwin, a casi 3.000 kilómetros de Port Douglas. De todos modos, el detalle más raro en esta historia es la llamada de teléfono hecha a Outer Edge, es decir, la empresa de viajes, recibida por el gerente de operaciones la noche antes de la desaparición de los Lonergan. Este gerente respondió y la persona que estaba llamando era Tom Lonergan, preguntando si el barco visitaría Agincourt Reef, lo cual no es raro de preguntar. El gerente dijo que sí, y Lonergan se puso nervioso, repitiendo la pregunta varias veces. Una empleada del Centro de Información para Visitantes de Cairns testificó que también recibió una llamada de teléfono similar de parte de Lonergan en la que él mismo pregunta si un barco de alquiler llamado Quicksilver 5 iría también a Agincourt Reef. Este es un detalle no menor que deben recordar para dentro de un rato. El arrecife Agincourt, es decir, a donde este hombre estaba preguntando si los barcos irían, es donde se encontró el salvavidas más cercano, a más de 6 kilómetros de donde estaba buceando la pareja. El tema es que se estima que lo de la desaparición planeada es una mentira generada por los profesionales del buceo o directamente por la agencia de buceo que habían contratado ellos. El buceo como tal es un gran negocio, alimenta a mucha gente, genera un montón de trabajo. Por lo tanto, si la actividad recibía algo como esto tan negativo, llegaría a limitar todo el turismo por buceo, perder millones de dólares australianos al año y no sería, en general, algo bueno para la industria. Si lograban hacer creer que la pareja se había ido por su cuenta, podrían hacer que la gente no pensara que bucear era peligroso o que ciertas empresas eran muy irresponsables, como igual vimos que lo eran. Sin embargo, esto no explica los diarios encontrados. A decir verdad, podrían haber sido falsificados o al menos esas entradas, pero estos diarios se encontraron en las pertenencias que estaban en el hotel, no dentro del barco. Además, supuestamente Tom hablaba de esto todo el tiempo, es decir, había meses de entradas en el diario hablando de cómo odiaba su vida. Entonces, y pasando por el contexto de que tal vez toda la historia fue inventada por la agencia de buceo, volviendo al tema de Quicksilver, del barco este, al cual también había llamado Tom, resulta que fue importante para reabrir la investigación acerca del caso, por cierta información obtenida un tiempo después. Como les digo, Quicksilver y el barco en el cual estaban Tom y Aileen iban por caminos similares, cercanos. Resulta que al día siguiente de la excursión en la cual la pareja desaparece, un bote de la compañía Quicksilver llevó a un grupo grande de italianos a hacer una excursión. Pero uno de los empleados encargados de contar a la gente dentro de ese barco dijo que escuchó en un momento unos acentos muy marcados americanos.
Tengan en cuenta que esto fue en un barco lleno de italianos manejado por australianos, es decir, acentos muy diferentes y pronunciados. Sería fácil entre ellos notar a un estadounidense. También hubo un detalle muy extraño: cuando el barco volvió al puerto, la cuenta de la gente daba 3 más. Es decir, había 3 personas extra en el barco cuando volvió que cuando partió. Pero ¿quiénes eran estas personas? Realmente no lo sabemos. Durante el juicio que se llevó a cabo con respecto a si era responsabilidad de la empresa o si ellos habían querido desaparecer, la defensa había argumentado que era posible que la pareja hubiera fingido su muerte y fingido su desaparición. Dado esto, un periodista que asistió al juicio dijo que visitó el sitio de la desaparición de los Lonergan y señaló que una torre de 2 pisos en un bote diurno amarrado a 2,3 millas náuticas de distancia podía verse desde la superficie del agua, lo que llevó a especular a este periodista que ellos podrían haber nadado hasta este barco aquel día, que lo habrían visto, que estaba cerca del lugar y que podrían haber pasado por ahí tranquilamente. Además, varios otros barcos pasaron la noche en el área y sus luces habrían sido visibles. El tiempo era bueno y el mar estaba tranquilo y plano. Entonces, todo daba las posibilidades de que estas personas podrían haber llegado sanos y salvos a cualquiera de estos barcos. Durante el juicio también la defensa presentó 9 testigos que afirmaron haber visto a los Lonergan en Queensland durante los días posteriores a su desaparición. Hubo un punto de la desaparición en el cual las fotos de esta pareja estaban por todas partes, en diarios y en la televisión, eran completamente reconocibles, además de que probablemente llamarían la atención con sus acentos. Por lo tanto, no era tan fácil escapar. A la vez, todas las condiciones estaban dadas para que sobrevivieran, por lo cual este caso es muy confuso, muy difícil de descubrir exactamente qué pudo haber pasado. Con todo esto dicho, con todo esto aclarado, pasemos entonces a las teorías del caso. La primera teoría es que se hayan ahogado en el océano. Mientras que hay gente que piensa que no sería tan fácil, esta teoría indica que se habrían perdido después de que el bote los dejase. Con su experiencia, es difícil pensar que no tuvieran algún plan B para sobrevivir, pero de todos modos pudo pasar, y pudieron terminar ahogándose después de estar exhaustos sin comida o bebida. Los cuerpos pudieron no ser encontrados porque algún animal se los comió, tal vez un tiburón o un cocodrilo. Lo que no se explica es por qué sus trajes y equipo estaban intactos, pero puede ser que fuese parte de su plan para sobrevivir en esa situación. El equipo sobreviviría bien, pero ellos no. Además estaban cerca de uno de los puntos con mayor succión al océano. Imaginen esto, el lugar en donde ellos se encontraban era más que nada pacífico. Los turistas iban y venían porque era seguro estar ahí un rato, pero desviándose un poco podrían llegar a esta zona donde el océano comienza a tragar lo que esté en el medio, haciéndolos fácilmente desaparecer. La segunda teoría es que la pareja haya fingido su muerte. La razón principal de esta teoría es lo que se encontró en los diarios de Tom y Aileen. Era como si estuviesen planeando algo. Sus muertes. Tal vez todo esto estuvo elaborado para hacer creer que querían quitarse la vida juntos y que eran miserables. Dejaron sus cosas ahí para que las descubrieran, leyeran y así poder hacer creer a todos que se habían ido para siempre. También hay que considerar que no los buscaron durante 2 o 3 días y que por lo tanto se pudieron haber cruzado gente ayudándolos a llegar a tierra sin muchas preguntas de por medio. Si tenían algún plan ya hecho, podrían haberlo llevado a cabo hasta que sus fotos aparecieran por todas partes. Y la última teoría es que la pareja se haya quitado la vida en un pacto. Dentro de todo lo que vimos es posible. Con lo que supuestamente habían escrito parecía que odiaban sus vidas, o que al menos Tom era el peor de los dos. Parecía que odiaban sus trabajos y qué mejor que hacer un pacto de morir en un lugar que a ellos les encantaba. Después de esto, la teoría se desarrolla igual que la primera, se hunden en el océano o se los come algún animal, aunque la realidad es que las autoridades nunca dieron a conocer el contenido de estos diarios, y la prensa se alimentó de lo que habían dicho en un principio y de algún que otro posteo que se hizo. También habría que tener en cuenta para esto su religión. Dentro de sus creencias estaba mal quitarse la vida. Según esto, no podrían entrar al cielo. Aunque, si realmente Tom estaba deprimido y no quería continuar, tal vez para entonces no tendría razones para seguir creyendo o pensar que habría consecuencias. Lo habría llevado a cabo de todos modos. La cosa es que no podemos determinar exactamente qué pasó. Pudo haber sido un poco de negligencia y un poco de planeamiento. La realidad es que no se los encontró en ningún lugar. Por lo tanto, si estaban hundidos en alguna parte por un accidente, es un poco extraño que los cuerpos no hayan flotado o que
no los hayan encontrado, nunca. Ningún barco que pasaba por ahí, ningún otro buceador, nadie. La verdad, más allá de lo que haya pasado, la empresa de buceo debería haber contado bien a todo el mundo y no irse porque sí. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes al respecto? Díganmelo abajo en los comentarios que los estoy leyendo. Y hasta acá llegamos con el video. Acá están mis Patreons y los miembros del canal, gracias por apoyarme a través de estos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.